Nunca olvidaré aquella noche en la carretera donde lo vi. Mi nombre es Luana y tengo 28 años. Los hechos que voy a narrar sucedieron hace 4 años, cuando era conductora de un autobús de una línea de autobuses en Aguascalientes. Mi recorrido diario duraba al menos 2 horas. Atravesaba gran parte de la ciudad y luego regresando por una carretera poco transitada que llevaba a las colonias periféricas. El último viaje siempre lo realizaba de noche, a las 11 en punto, y regresaba a casa alrededor de la 1:30 de la madrugada. Este último trayecto nocturno era mi preferido, ya que había menos pasajeros y el tráfico era más ligero. Además, disfrutaba del viaje de regreso, ya que generalmente el autobús iba vacío y no había gente esperando en las paradas. Aquella noche, la noche que ocurrió todo, había completado el itinerario a una velocidad récord y apenas habían pasajeros. Al llegar al último barrio, el autobús estaba vacío, así que emprendí el viaje de regreso. La oscuridad era intensa, con nubes cubriendo la luna. La carretera se veía solitaria. Como ya mencioné, la última parte del recorrido era mi momento preferido, donde podía sumergirme en mis pensamientos y ensoñaciones, disfrutando de la satisfacción del trabajo bien hecho y relajándome un poco. Así que puse música suave en el estéreo con el volumen bajo. Alcé la vista y de repente vi algo a través del espejo retrovisor. Había un hombre sentado en la última fila a la derecha. Esto me sorprendió, ya que estaba segura de que no había nadie más en el autobús. No lo había visto en ningún momento. El sujeto estaba inmóvil, sentado con la cabeza apoyada contra la ventanilla. Pero lo que más me llamó la atención fue que su rostro estaba cubierto por una manta roja. Pensé que estaba dormido y que tal vez se había pasado su parada. Continué unos kilómetros más. El hombre no se movía en absoluto. De repente, comencé a sentir intranquilidad por no poder ver su rostro. Bajé el volumen del estéreo y le dije: «Oiga, señor». Pero no reaccionó. La situación era muy extraña. Avancé otro kilómetro, y ahí fue cuando decidí detenerme. Estaba segura de que el hombre era de alguna colonia de las afueras y se había quedado dormido. Tal vez si lo despertaba, aún podría regresar a pie, ya que no estábamos muy lejos. Estacioné el autobús al costado de la ruta en el arcén y caminé hacia el fondo del pasillo. A medida que me acercaba al hombre inmóvil con el rostro oculto bajo la manta roja, una sensación de terror se apoderó de mí. Sentí como la piel se me erizaba y mi corazón comenzó a latir más rápido. Mis manos también se volvieron sudorosas. La verdad, no sabía por qué estaba experimentando esas sensaciones. Era como si un terror sobrenatural se hubiera apoderado de mí. Me detuve a 1 o 2 metros del individuo. Fue entonces cuando noté algo que me asustó aún más. El hombre tenía la ropa completamente destrozada, y de la manta que cubría su rostro caían gotas de un líquido rojizo, líquido que empapaba su camisa y parte del asiento del autobús. Inmediatamente pensé que alguien le había quitado la vida, y al pensar en eso, mi ánimo se desplomó, ya que tendría que dar explicaciones infinitas a la policía y a la empresa de autobuses que me había contratado. Me esperaba una noche de pesadilla. Sin aliento, balbuceé: «Señor, ¿se encuentra bien?». Pero el hombre ni siquiera se movía 1 centímetro. Además, me di cuenta de que tampoco podía respirar. Estaba a punto de quitarle la manta roja del rostro, cuando un sonido me sobresaltó. Era la bocina del autobús. Me giré rápidamente pensando que alguien había entrado al vehículo, aunque no había escuchado el chirrido de la puerta al abrirse. Pero no había nadie. Sin embargo, la bocina seguía sonando como si una mano invisible estuviera presionándola. Me dirigí hacia la parte delantera y presioné la bocina hasta que el ruido cesó. Luego miré hacia atrás y vi que el hombre ya no estaba.
Por un momento pensé que tal vez se había caído y que ahora estaba debajo de los asientos. La idea no me agradó en absoluto. Estaba sola y en medio de una carretera oscura y solitaria. ¿Qué sucedería si aquel hombre seguía vivo y trataba de hacerme daño? Agarré una barra de hierro que muchos conductores de autobuses solemos llevar como arma, guardada siempre debajo del asiento. Me acerqué al fondo del pasillo y me agaché para verificar si aquel sujeto se encontraba debajo de los asientos. Pero para mi gran sorpresa, no había nada. Quedé completamente asombrada, ya que era imposible que el hombre hubiera desaparecido. Ni siquiera podría haber escapado por la ventanilla, ya que todas eran pequeñas ventanas horizontales que solo se abrían por la mitad. Por seguridad, volví a mirar debajo de los asientos. Increíblemente no había nada. No había nadie allí. Regresé a mi asiento y volví a encender el autobús. Recuerdo que en ese momento pensé: «Diablos, acabo de ver un fantasma». Y supe de inmediato que eso era lo que había ocurrido. Decidí continuar mi marcha, temblando en mi asiento. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver la figura de aquel hombre, pero no volvió a aparecer. Habría recorrido unos 3 o 4 kilómetros, cuando vi a una mujer haciendo señas en una parada. Me detuve aliviada. Necesitaba compañía y alguien con quien hablar. La mujer subió y la vi muy asustada. Miraba constantemente hacia la carretera, como si estuviera buscando algo que la hubiera aterrorizado. Se sentó en la primera fila muy cerca de mí, como si también estuviera buscando protección en mi compañía. Solo para decir algo, soy de esas personas que hablan mucho cuando están nerviosas, así que le dije: «Oiga, qué noche tan fría, ¿verdad?». Pero la mujer no me respondió, solo me miró fijamente. Noté que sus manos se movían incontrolablemente, retorciéndose los dedos mientras miraba repetidamente por la ventanilla. En un momento dado me olvidé de ella, ya que no quería hablar. Después de un rato, escuché a la mujer murmurar: «¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Dios mío!». Luego miró hacia atrás y dijo casi con un grito: «¡Hay alguien allá en el fondo!». Sus palabras me llenaron de terror, así que miré por el retrovisor lentamente, pero increíblemente no vi nada. La mujer se puso muy nerviosa. Dijo algo como: «Me ha encontrado», y se levantó del asiento. Le ordené que se sentara, pero ella seguía mirando hacia atrás, hacia la parte trasera del autobús, y me dijo desesperada: «Usted no entiende, usted no sabe nada». Y luego, misteriosamente, las luces internas del autobús se apagaron. No sé por qué sucedió eso. Tal vez fue un problema con la batería o algún fallo eléctrico. En cualquier caso, el autobús quedó completamente a oscuras. Ni siquiera podía ver los asientos traseros. La mujer entró en pánico. Se acercó a mí y me dijo: «Por favor, detenga el autobús», siempre mirando hacia atrás. Sabía que eso no era posible, pero debido al miedo, le hice caso y la mujer se bajó completamente apresurada. Continué mi viaje con las luces completamente apagadas. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando que alguna sombra apareciera de la oscuridad en cualquier momento. Pensé que si algo así me sucedía, iba a tener un paro cardíaco. Finalmente llegué a la ciudad y estacioné el autobús en el edificio de la central. Mis manos temblaban sobre el volante. Estaba muy pálida, tanto que un compañero que se estaba retirando me preguntó si todo estaba bien. Le dije que no y le conté lo que había sucedido. Al escuchar mi historia, el hombre palideció. Me dijo que lo siguiera y me llevó a las oficinas de la empresa. Abrió un cajón y sacó un recorte de un viejo periódico. Me mostró lo que contenía dicha imagen y casi me desmayó. Ahí estaba la foto de la mujer que había subido a mitad del trayecto. El titular decía:
mujer aguascatalense, asesinada por su marido. Temblando, leí el resto del artículo. Contaba la historia de un hombre que le había quitado la vida a su esposa durante una lejana noche de 1977. Luego, había intentado huir en un autobús, pero los vecinos lo persiguieron, lo atraparon y le quitaron la vida en un acto de justicia por mano propia. Según el periódico, le habían destrozado todo su cuerpo y cuando falleció, lo cubrieron con una manta roja. Apenas terminé de leerlo, sentí que me desmayaba. Mi compañero me detuvo y me dijo: «Oye, no te preocupes, lo que has visto lo hemos presenciado al menos una vez en nuestras vidas. La mujer suele subirse a mitad de la ruta y siempre está huyendo de su marido. Nadie habla de ello, pero es algo a lo que tendrás que acostumbrarte si quieres seguir trabajando aquí». Esa noche, fui a casa y cerré todas las puertas y ventanas, y además me acosté en mi cama con un crucifijo. Esa noche comprendí que en este mundo existen cosas ocultas que no comprendemos, que ignoramos, y que muchas veces pasamos por alto en medio del frenesí de nuestras vidas cotidianas. Unos meses después renuncié al empleo, pero siempre he recordado aquella terrible experiencia como conductora de autobús, y por eso, esta noche he decidido compartírselas. Hola de nuevo, oyentes. Vamos con el siguiente relato de esta noche. Buenas noches. Quiero contar un relato corto, pero que no obstante, no puedo apartar de mi mente. Resulta que yo volvía de mi trabajo. Me había tomado el autobús que era el último que salía rumbo a mi pueblo. No había muchos pasajeros sobre el autobús. Éramos apenas una chica y yo, además del conductor claramente. Yo estaba tan cansado que me dormí ni bien apoyé la cabeza contra el respaldo. Y recuerdo que tuve unos sueños muy raros. Sueños en donde unas extrañas luces surgían de entre unas nubes, justo por encima de mi casa. Me desperté asustado sin saber dónde estaba. Miré a través de la ventanilla y solo pude ver oscuridad. De repente, sentí el temor de haber pasado mi parada. Entonces me volteé para preguntar a la pasajera dónde estábamos. Y justo ahí me di cuenta de algo. El autobús estaba detenido. Miré a la pasajera y vi que estaba muy pálida, mirando concentradamente a través de la ventanilla hacia afuera. Oiga, ¿qué le sucedió?», le pregunté, pero la pasajera me hizo un gesto rápido de que me callara. Parecía realmente muy asustada. Sus ojos estaban muy abiertos y sus labios temblaban. Miré hacia el conductor y vi que el asiento estaba vacío. La puerta del autobús estaba abierta, y ahí fue cuando supe que algo malo había pasado. Pensé que quizás algún neumático se había pinchado o habíamos chocado contra otro coche. Estaba por volver a preguntarle a la chica qué sucedía, cuando su rostro apareció en mi ventanilla. Era el rostro más horrendo que vi en mi vida. Parecía una mujer o un hombre muy viejo. Tenía los cabellos blancos y sus ojos estaban totalmente negros. Sonreía de una manera demasiado siniestra. Con una mano de dedos largos, golpeó la ventanilla 3 veces. El pánico se había apoderado de mí. Pero luego de eso, ella, o mejor dicho, eso, se alejó en la oscuridad. Yo había quedado paralizado. Sentía el gusto del miedo en mi garganta. En eso, vi que algo entraba por la puerta abierta del autobús y casi grité del pánico. Pero por fortuna, era el conductor, quien se apresuró a cerrar la puerta y arrancó el autobús. Nos alejamos a toda velocidad. Mientras el hombre miraba por el espejo retrovisor, parecía rezar en voz alta. La pasajera también respiraba de manera entrecortada. Me miró unos segundos con unos ojos aterradores que jamás voy a olvidar.
y me dijo que habíamos atropellado a una mujer y que el conductor se había detenido para atenderla, pero la mujer se puso a caminar como una araña por la carretera. Le hice más preguntas. Ya no recuerdo exactamente qué era lo que le había preguntado, pero la pasajera simplemente se giró y no volvió a responderme más. Miré fijamente por la ventanilla como temiendo que aquella cosa todavía estuviera en la carretera siguiéndonos. Continuamos el viaje en un silencio que parecía sepulcral, únicamente roto por el sonido que hacía el motor del autobús, hasta que llegamos al pueblo más cercano. Hasta el día de hoy, me sigo preguntando qué fue lo que vi a través de la ventanilla. ¿Por qué sus ojos estaban tan negros? ¿Y por qué me había sonreído de esa manera tan siniestra y diabólica?